Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de la situación que vive Venezuela y sus consecuencias en Colombia. Venezuela vive una fuerte movilización social en contra del presidente Nicolás Maduro como consecuencia de una fuerte crisis económica, una violación a derechos humanos como la protesta o la libertad de prensa, la falta de garantías a la oposición que ha llevado a captura de varios líderes políticos, entre tantos otros problemas que hoy vive ese país. Todo esto pasa en un contexto de polarización interna en Colombia, donde se ha utilizado el espejo de Venezuela como un argumento para ir en contra de algunas políticas del actual presidente Juan Manuel Santos, en un espejo y en un miedo que se ha denominado el castrochavismo. Hace algunas semanas, por poner un ejemplo, surgió una polémica por una supuesta reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y sobre una carta que escribió Uribe y que publicó en sus redes sociales dirigida al Congreso de los Estados Unidos, donde criticaba la situación y la posición del gobierno colombiano frente a Venezuela y la región. En Latinoamérica la cosa no es muy distinta a lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos se encuentra dividida entre los que quieren intervenir y los que no en activar la Carta Democrática al gobierno venezolano. Lo que pasa en este país vecino tiene innegables impactos en nuestra política interior y exterior y una situación que se agrava con las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter al decir que le advirtió al expresidente Chávez, hoy ausente pero que está presente en todos los discursos de la revolución bolivariana, sobre el fracaso de su política y la desafiante respuesta de Nicolás Maduro, que dijo que iba a sabotear el proceso de paz, mostrando unas grabaciones sobre supuestas cosas secretas en las que se burlaba de lo que había pasado en este proceso. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados expertos en el tema. Ellos son Catalina Lobo Guerrero, ella es periodista y tiene una maestría en periodismo y ha sido corresponsal en Venezuela, hecho que la ha hecho conocer en primera mano toda esta situación de este país. Bienvenida. Hola Eduardo, gracias. Y también tenemos invitado a Mauricio Jaramillo, él es profesor de la Universidad del Rosario, es politólogo y tiene una maestría en geopolítica. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Catalina, antes de entrar a hablar de la situación de Venezuela, pues, las consecuencias que tiene en Colombia, vale la pena describir qué está pasando en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy? Pues un panorama muy complejo, como por varios asuntos, ¿no? Pero realmente lo que hemos visto en los últimos días, al menos, es como una creciente movilización y protesta en las calles de una manera masiva, que ha venido sucediendo como desde el 4 de abril, si no estoy mal, hace 2 semanas fue que empezó. Esto ha ido incrementando y también ha ido incrementando la represión por parte de principalmente la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional. Incluso en algunos días pasados lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros. Esto es algo que no se había visto antes. Y uno podría decir que se está reviviendo lo que fueron las protestas del 2014, donde también durante unos 2 o 3 meses de manera sostenida ciertos grupos de la oposición se manifestaron contra el gobierno, activaron todo el tema de la protesta y lo que ellos llaman la lucha en la calle, porque sienten que además no tienen las instituciones para tramitar sus demandas, sus quejas, su protesta, pero de una manera constitucional y, digamos, democrática. Entonces recurren a la calle. Esta vez es distinto al 2014, también por varias razones. Una de ellas es que hay mucha más atención de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Venezuela. La oposición también está unida esta vez, a diferencia de lo que sucedió en el 2014. Y el gobierno, por supuesto, también ha respondido con mucha más fuerza, represión y radicalización, como lo hizo en aquella oportunidad. Mauricio, ¿qué lleva a que estas marchas se vuelvan a activar? ¿Qué fue ese desencadenamiento de hechos negativos que llevó a tales manifestaciones como se ven en las imágenes que nos llegan a nosotros por medios? Yo creo que hay 2 puntos de inflexión como importantes que hablan de esta nueva polarización. El primero tiene que ver con el resultado de las elecciones legislativas en diciembre de 2015. Me parece que es un marco un antes y un después, porque tenemos una oposición que por primera vez desde que el chavismo tiene, digamos, un mandato real. Digamos, antes tenía algunas gobernaciones, tenía obviamente un poder que era simbólico. Entonces, en la medida en que el gobierno fue neutralizando y fue como esterilizando el poder de esa asamblea, me parece que se vino
a radicalizar el discurso de esa oposición. En segundo lugar, creo que ha habido un cambio, y pues coincido con Catalina, ha habido un cambio en la postura regional. Yo simplemente recordaría que la primera vez que se mencionó esto de activar la cláusula democrática frente a Venezuela, que lo hizo un presidente, fue Macri como candidato. Ahí me parece que también hubo una ruptura porque la región hasta ese entonces lo que había hecho era esperar, mediar. Teníamos pues la comisión de UNASUR muy activa, muy dinámica, pero con la propuesta de Macri se abre la posibilidad de sancionar a Venezuela primero, utilizando el protocolo de Ushuaia de Mercosur, que es como la cláusula democrática de ese bloque. Argentina no lo hizo en su momento porque se dieron las elecciones. Y ahora, en la medida en que el gobierno no quiere publicar un calendario electoral ni para el referendo revocatorio, ni para las elecciones regionales, ni para las elecciones municipales, me parece que la paciencia de la oposición se colma y de nuevo se abren las calles con demandas obviamente mucho más grandilocuentes. Bueno, los invito entonces a que vayamos a la calle para ver qué dudas tiene la gente sobre este tema. Vamos a la calle. Yo quiero saber cómo afectaría la crisis de Venezuela a Colombia. Catalina, esta pregunta es bastante amplia y es ¿por qué nos afecta a nosotros o en qué medida nos afecta esto a Colombia? ¿En qué medida usted cree que ese panorama que describimos rápidamente y que por supuesto tiene más aristas y es mucho más complejo puede afectar a Colombia? Es que ya nos ha afectado, no es que puede afectar, es que nosotros desde los últimos 3 o 4 años, a medida que la crisis económica y política en Venezuela se ha ido profundizando, o sea, estamos hablando de un país que tiene en estos momentos una inflación de cerca del 700%, un índice de escasez y de desabastecimiento pues, extraoficial, porque además el Banco Central de Venezuela dejó de dar esas cifras, pero llega al 80%. Entonces tú ves unas largas filas de gente que no tiene la comida, digamos, en la necesidad o en las cantidades que quisiera tener, pero además que no la puede pagar, porque es que el costo de los alimentos, aún de precios controlados, etcétera, para conseguir la comida es cada vez más difícil para los venezolanos. Caracas se supone que es la ciudad más abastecida de todas. El resto del país tiene unos problemas muy graves para encontrar los insumos necesarios y producir además lo poco que ya se produce en ese país, que en un 90% depende de su renta petrolera. Y en la medida en que bajaron los precios del petróleo desde hace 2 años, pues eso ha tenido unas consecuencias realmente dramáticas para la economía venezolana. Además de eso, el tema de los insumos médicos en los hospitales, pacientes que necesitan tratamiento con diálisis, pacientes que necesitan medicinas continuas para la alta tensión, etcétera, no se consiguen. Hacer operaciones de las cosas más básicas, gasa, hilo para coser, qué sé yo, desinfectante o alcohol, ese tipo de cosas también está teniendo como un impacto directo en la vida, o sea, ya es una cuestión de vida y muerte para muchos venezolanos. ¿Qué ha hecho eso? Que muchos venezolanos han venido a Colombia, han cruzado la frontera buscando no solamente tratamientos médicos, alimentos, medicinas básicas. Esta mañana escuchaba en la radio el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que iban a invertir unos recursos urgentes y necesarios para atender a una población que ya viene demandando esos servicios de salud de manera importante y no solamente en la zona fronteriza. O sea, tú ves que hay gente que viene a tratarse hasta Bogotá, gente que va hasta Cartagena, hasta Barranquilla, o sea, a las ciudades en donde puedan encontrar el tratamiento médico que necesita. Tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, en La Guajira, todo el impacto que ha habido en el tema del hambre con los guayú ha sido muy problemático porque era gente que iba a comprar sus alimentos necesarios, todo lo que era básico al lado venezolano. En la medida en que se cerró la frontera después de la crisis que hubo en agosto del 2015, pues los colombianos de frontera realmente se vieron afectados. Y ahora que estamos viendo que también ha habido un influjo mayor de venezolanos que no necesariamente se quedan en el país, pero que vienen a comprar, a demandar, a necesitar cubrir sus necesidades básicas de salud, de alimentación del lado colombiano. Y ciudades como Cúcuta, por ejemplo, lo han sufrido de manera, pues, digamos, específica. Y es una ciudad que tiene ya un altísimo índice de desempleo. Claro. Entonces eso demanda de las autoridades, del presupuesto nacional, una cantidad de esfuerzos adicionales
pues que Colombia no es que va a afectar, es que ya nos afectó, es que ya ha venido afectando en los últimos años. Pensemos en la frontera, Mauricio, y ya después entramos como a cosas más globales de la región y de la política interna. Hay muchas cosas que pueden estar involucradas, contrabando. En días recientes vimos como unos soldados venezolanos entraron a Arauca y se quedaron ahí unas noches, pues poniendo en tela de juicio un tema de soberanía. ¿Cuáles son esos temas de frontera que son, pues digamos, relevantes de entender? A ver, yo creo que hay unos temas como estructurales, históricos, que me parece que permanecen por más cambio que haya en la coyuntura, y luego me parece que hay temas que sí dependen un poco del día a día y del momento. Todo lo que tiene que ver con el contrabando, el comercio informal, todos los intercambios que van más allá de la frontera, me parece que eso ha, digamos, ha permanecido constante hasta que políticamente el gobierno venezolano toma la decisión de cerrar la frontera. Entonces acá viene un poco un tema coyuntural que ha sido vital y que le ha dado durísimo a la frontera, y tiene que ver con que Colombia es un país enormemente vulnerable frente a Venezuela, porque, digamos, Colombia puede hacer toda la presión política del mundo para forjar un cambio, pero Venezuela tiene un instrumento, digámoslo así, de corrección que consiste en precisamente el cierre de la frontera. Si usted mira, por ejemplo, lo que ocurrió con el cierre en el 2015, en el que fueron, digamos, expulsados 1000 colombianos, ahí se generó una situación dramática en toda la zona de frontera, digamos, no una zona de frontera totalmente protegida frente a ese tipo de cosas. Recientemente se le ha dado importancia desde el lado venezolano, y hay que mencionarlo, porque lo mencionan insistentemente las autoridades de Caracas, y es que la salida de las FARC del territorio por efectos del proceso de La Habana ha generado el empoderamiento de grupos que Venezuela reconoce ya como paramilitares. Esto es gravísimo porque también habla de que no solamente en Venezuela hay una situación de desabastecimiento, de descontrol, de corrupción por parte de la Guardia y de la policía, sino que además de eso, desde el lado colombiano también hay un problema de seguridad nacional que rebasa nuestras capacidades, y eso también hay que reconocerlo. Entonces yo pensaría que los temas más recientes son, digamos, políticos. Ya digamos que el comercio que tenía un flujo, que tenía una inercia, se ha visto afectado por el tema político, especialmente por las retaliaciones de Venezuela, y en segundo lugar por las nuevas dinámicas en materia de seguridad a ambos lados de la frontera. Ya que usted toca el tema de lo político, quiero entrar a analizar ese cambio que ha habido en términos diplomáticos de la relación entre Venezuela y Colombia, y por supuesto en la región. En un principio este gobierno había sido muy prudente, todo esto en un contexto de proceso de paz con las distintas guerrillas, y en recientes días esto cambió y nos recordó a esas crisis del expresidente Uribe, que eran mucho más fuertes. ¿Cómo usted ha visto esos cambios de tensión y a qué responden y cómo nos afectan en términos de diplomacia? Yo no podría decir exactamente a qué responden, pero sí es notorio un cambio de tono. No solamente a través de la cuenta de Twitter de Juan Manuel Santos. Para mí, tal vez un punto de inflexión es precisamente esa crisis que hubo en agosto de 2015, en donde miles de colombianos fueron deportados en una maniobra que políticamente al chavismo le costó, pero pensó que en su momento podría ser efectiva antes de las elecciones parlamentarias de 2015 que perdió. Pero entonces, con esa deportación masiva que hubo, con esa situación de crisis que hubo en la frontera de muchos colombianos que estaban del lado de allá sin papeles y que el gobierno aprovechó para hacer redadas y deportar a una cantidad de colombianos. Yo estuve en Cúcuta en esos días y la situación realmente era dramática. Y eso se sintió como una ofensa de este lado de la frontera. La canciller María Ángela Holguín, los ministros, o sea, el mismo presidente Santos fueron en ese momento a la zona y dijeron: nos duele, esto es como una ofensa que nos ha hecho el gobierno venezolano. Aún así, trataron de manejar las cosas con mucha prudencia, con mucha diplomacia. En esos momentos, el proceso de paz, digamos, estaba ya como en la última patica, pero todavía no se había firmado. ¿Qué pasa? Que esa parte o esa etapa ya pasó. Ya la paz aquí se firmó, eso de alguna forma ya le puso un chulito a esa dependencia o esa necesidad. ¿Se le permite desmarcarse a Colombia? Claro, le permite desmarcarse, no del todo, un poco, porque sí, el tema del ELN sigue no, digamos, pues pendiente por ahí. Y son vecinos, y además ni a Colombia ni a Venezuela le conviene que la situación interna en Venezuela se convierta en una crisis bilateral,
porque es que eso también se convierte en una cortina de humo para que la situación que está en estos momentos de crisis política en Venezuela, todas estas protestas, ¿qué es lo que exigen? Elecciones libres, liberación de presos políticos, o sea, una situación interna. Esta es una crisis política interna. En la medida en que esto se desborde y se vuelva una cosa bilateral y esto se convierta en un conflicto entre Colombia y Venezuela, pues ni a los venezolanos les conviene ni a los colombianos. Entonces, pues lo que sí es notorio es eso, o sea, sí ha habido un desmarcamiento, un distanciamiento, y ya también el presidente, pero no está aislado, es que la región cambió, el contexto en la región cambió, lo que decía Mauricio, entonces ahora se pueden dar pronunciamientos un poco más fuertes y mantener una presión ahí para forzar algún tipo de cambio. Yo soy un poco escéptica, no lo veo a mediano y a corto plazo, pero bueno, ahí está. Mauricio, ¿usted cómo ve ese cambio en los tonos, no solamente bilateral Colombia-Venezuela diplomáticos, sino de la región, ya que lo mencionaba Catalina? Creo que de hecho sin antecedentes que marcan un antes y un después. El primero es Mercosur en diciembre del año pasado diciéndole a Venezuela, si no se adapta a las nuevas normas, especialmente comerciales, que fueron utilizadas en su momento como una excusa, hay que decirlo. Mercosur utilizó el argumento comercial para sancionar políticamente a Venezuela por lo que estaba pasando. Fue la forma en que Macri cumplió, digamos, con su promesa de campaña, promesa que le había hecho además a Lilian Tintori. Luego me parece que UNASUR sirvió también de escenario del tema de discusión venezolana. Simplemente hay que recordar que hasta hace poco Venezuela tuvo la presidencia pro tempore de ese organismo y que quien lo recibe es precisamente Argentina. Eso ahonda aún más el aislamiento de Venezuela. Hay que esperar a que nombren el nuevo secretario general, pero muy probablemente no creo que sea un secretario general que vaya a tener como mandato reactivar el diálogo en Venezuela. Con eso se ahonda aún más el aislamiento. Y en tercer lugar, lo que se está discutiendo en otros escenarios. Yo pensaría que la discusión en la OEA, así no haya 2/3 partes para aprobar la activación de la Carta Democrática, el solo hecho de que Venezuela dependa en extremo, digámoslo así, de los países del ALBA y de algunos en Sudamérica que todavía lo apoyan, yo pensaría en Surinam. Sí, pero fíjate que hay 3 votos que yo creo que son claves: Ecuador, Bolivia y Surinam. Me parece que políticamente eso le da a Venezuela todavía unos espacios de visibilidad que sin estos 3, por ejemplo, si hubiera ganado las elecciones Guillermo Lasso en Ecuador, eso sí hubiera significado una catástrofe. Hablemos del efecto Trump, Catalina. ¿Cómo juega esa llegada de un presidente bastante más polémico, menos diplomático en el sentido, digamos, de las buenas maneras, si se quiere, mucho más impulsivo, con una capacidad como de estrategia mucho más fuerte en la región? ¿Qué puede implicar ese efecto Trump? Pues yo creo que ha habido como un cambio también de ver cuál es como la mejor forma de lidiar con un vecino regional incómodo como Venezuela. Y ha habido muchas críticas por parte de la nueva administración de lo que fue el soft approach, o un acercamiento, digamos, más suave por parte de la anterior administración. O sea, Roberta Jacobsen, hubo muchos intentos de mantener un diálogo abierto con Venezuela, pero esto con Trump obviamente cambia. Y Trump ha estado como, se reunió, o sea, con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Antes que muchos presidentes. Antes que muchos presidentes incluso. Entonces, para la oposición venezolana, el hecho de que Trump, republicano, tenga una postura además mucho más agresiva y que no esté dispuesto como a manejar ese acercamiento como de hagámonos pasito, tratemos de mantener las cosas. Yo no soy experta en relaciones internacionales y no sé cuál será la discusión que estén teniendo, por ejemplo, al interior del Departamento de Estado, porque esta es una cosa que va mucho más allá de Venezuela, sino es cómo se relaciona Estados Unidos en la era Trump con los demás países también. Pero hay también todo un tema y es las sanciones a funcionarios del gobierno venezolano que puedan estar implicados en violaciones de derechos humanos, involucrados en temas de narcotráfico y corrupción. Como ya lo vimos que como sucedió. ya lo vimos que sucedió y venía sucediendo desde la administración Obama. Y eso sí es una carta que a algunos funcionarios les puede pesar. O sea, el hecho de que algunos venezolanos tienen propiedades en los Estados Unidos, tienen cuentas bancarias, sus hijos estudian allá. A pesar de tener un discurso antiimperialista, siguen teniendo como sus intereses, por decirlo así, personales y cercanos en ese país. Entonces, esa siempre es como una carta que creo que los Estados Unidos se juega
para tratar de presionar al gobierno. Vaya uno a saber hasta qué punto le sirve, porque también lo quiero ver en la retórica de los últimos días de personas como Diosdado Cabello, el mismo vicepresidente Tarek El Aissami, que ambos han sido señalados de ser funcionarios corruptos y de estar involucrados en casos de narcotráfico y con el Departamento de Estado y del Tesoro en la mira de funcionarios como ellos, les importa en teoría 5. Pasemos entonces a, pues no está alejado por supuesto, pero la política interior de Colombia. Hace poco hubo una supuesta reunión que más allá si fue verdad o no muestra cómo Estados Unidos empieza a jugar un escenario en la política interior, que eso había sido un poquito desmarcado con Obama, pero también vemos como ese fantasma del castrochavismo con la presencia de las FARC ahorita haciendo política, su partido político en el Congreso, dejando las armas puede llegar a jugar. ¿Usted cómo ve que puede jugar esa situación Venezuela, Estados Unidos en nuestra política y pues con miras al 2018? Pues digamos, yo lo veo con mucha preocupación. Creo que es un error craso utilizar el tema de Venezuela con propósitos electorales. Me parece muy riesgoso. Yo no creo mucho en este cuento del castrochavismo. Creo que es una estrategia de campaña de la derecha colombiana que incurre, por ejemplo, en unas generalizaciones que no tienen sentido. Es decir, equiparar lo que está pasando en Venezuela con lo que en algún momento pudo haber pasado en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, es un absoluto despropósito, y equiparar eso con Cuba lo es también. La izquierda colombiana generalmente ha estado desconectada de esos procesos. La izquierda colombiana se ha cuidado mucho de que no se le emparentara, incluso en las de Chávez, de que no se le asociara con ella, en buena medida porque Colombia es un país tremendamente conservador. Entonces yo creo que es muy riesgoso porque eso además pone a Colombia al borde de una crisis más profunda aún con Venezuela. Digamos, las declaraciones del Centro Democrático, por ejemplo, respecto de la invasión que hubo en Arauca son, yo creo, absolutamente irresponsables y afortunadamente, digamos, para el país no hubo una respuesta militar y creo que el gobierno lo hizo bien. Catalina, brevemente antes de ir a las conclusiones, ¿qué tanto va a jugar el castrochavismo, ese fantasma en las próximas elecciones? Yo creo que lo van a explotar a fondo, porque además se siga profundizando la crisis en Venezuela, aquí siempre va a estar el tema de la alarma y digamos el miedo, siempre es un motor muy fuerte en momentos electorales y yo creo que aquí se va a utilizar de manera muy fuerte, sobre todo también, como ya lo vimos que sucedió y que ya vimos que también en las marchas de hace 2 fines de semana, donde salieron a marchar contra el presidente Santos y lo equiparan como si la situación de Colombia y Venezuela fuera igual y como si él representara los mismos intereses de lo que puede representar el proyecto chavista, que de por sí es muy mal entendido en Colombia. Catalina, Mauricio, entonces los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy queremos entender la pepa, de cómo afecta la situación venezolana que se está viviendo en estos días en nuestro país, en la región y en las próximas elecciones. ¿Cuál es la pepa de ese asunto, Mauricio? Básicamente tiene, creo yo, 2 implicaciones para Colombia. La primera tiene que ver con un dilema al que se enfrenta el Estado colombiano, de cuál es el grado de intervención, si la apuesta, digamos, a la mediación con la oposición o si la apuesta a una intervención regional. La segunda tiene que ver con la forma como la crisis humanitaria afecta al país. Catalina, ¿cuál es la pepa de esa relación? ¿Cómo afecta esto a Colombia? La pepa yo creo que va a haber una reconfiguración de unas relaciones que siempre han sido tensas y siempre han sido problemáticas. De hecho, el embajador nuestro está aquí desde hace 15 días, fue llamado a consultas, no se ha, digamos, reactivado plenamente en sus funciones en Caracas. Ha habido un distanciamiento, yo creo que eso va a seguir durante un tiempo más y a medida que la crisis en Venezuela se siga profundizando, pues Colombia va a tener que también adoptar ciertas medidas como país fronterizo, vecino y además que ha mantenido un discurso de apoyo y apertura permanente a los ciudadanos venezolanos independientemente de su posición política. Veremos eso en el futuro, cómo se traduce aquí. Los invito entonces cuando vayan evolucionando las cosas a que sigamos analizando este tema que seguro no apenas comienza y no sabemos cómo va a terminar. Catalina, Mauricio, muchas gracias. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Tenemos 3 cuentas de Twitter donde nos pueden escribir, @lasillavacía o @Canal Capital, pero también la del programa, @lapepa_oficial. Ahí estaremos pendientes de los temas que ustedes quieran que tratemos con 2 expertos como los de hoy. También estén pendientes de nuestras 2 cuentas de YouTube, tanto la del canal como la de lasillavacía.com, donde pondremos este programa y todos los que hemos hecho para que ustedes los puedan ver y compartir. Hasta la próxima.